Compartiendo una taza del delicioso café colombiano, nada más y nada menos, vamos a hablar de café, de producción de café, de cómo estamos haciendo los colombianos. El invitado especial, y agradeciéndole de antemano, es nada más y nada menos que el director ejecutivo de Dignidad Cafetera en el territorio colombiano, en nuestro amado país. Hablemos de café y cómo estamos pasando esos episodios que se vienen, que parece que no van a ser nada buenos para nosotros, los cafeteros. Bienvenidos. Hablemos de café. Empecemos diciéndole a la gente cómo está el precio del café hoy por hoy, en ese momento. Bueno, con mis muy buenos días y mis inmensos agradecimientos, Ariel, por esta oportunidad que me das de hablar con quienes siguen, ¿cierto?, tu programa. La verdad es que la situación para los productores es muy difícil. Lo que aparece en el tablero, ¿cierto?, de la compra de café es que está del orden de 1.450.000 pesos la carga, es decir, 145.000 pesos la arroba. Pero cuando vamos a la realidad de la venta nos encontramos que alcanzar ese precio se ha vuelto muy difícil. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos unos problemas graves de roya, de broca, también tenemos un problema de cafés averaneados, ¿cierto?, por el clima que estamos padeciendo, pero además tenemos una situación muy grave, y es que la federación cambió el factor, y ese cambio en ese factor de tantos kilos, ¿cierto?, para hacer una arroba de pergamino, en este caso se cambió, ¿cierto?, de factor 94 a 88, ha significado que los productores tienen que entregar más café para alcanzar ese factor, lo que también golpea, ¿cierto?, en su momento el ingreso de los productores. Desde luego que sí, y hablando precisamente de eso, de lo que es la arroba, también hoy por hoy, que no deja de ser preocupante como usted lo acaba de explicar, pues entonces, ¿qué camino le toca seguir a las familias cafeteras, a los caficultores? Pues están en una situación que es muy compleja, porque por un lado saben todos que requieren un respaldo importante del Estado para hacer unas prácticas de control de plagas, por un lado, para resolver el tema de abonamientos, para poder pagar las deudas que tienen contraídas, que seguramente con estos precios y en estas condiciones no van a ser capaces de atender. Y también pues otra serie de situaciones que tienen que ver con el hecho de que el gobierno nacional está respaldando, pero mínimamente, a los productores de café. Entonces hay la idea entre muchos de ellos de organizar resistencia, de organizar movilizaciones, de hacer protesta, pero obviamente estamos esperando a ver si después de un año largo de conversaciones con el gobierno nacional, por fin entra en razón y da soluciones para que no haya movilizaciones, porque de lo contrario, si no hay soluciones, pues seguramente va a haber movilizaciones. ¿Aproximadamente cuántas familias cafeteras hay en este momento en todo el territorio nacional? Estamos hablando de que hay entre 530.000, 540.000 familias productoras de café. Hay sembradas unas 850.000 hectáreas en todo el país. Obviamente el promedio de aquellos, ¿cierto?, que tienen de 1 a 3 hectáreas, pues es la gran mayoría, ¿cierto?, de los cafeteros del país. Son más del 85% de ellos, y de 3 a 5 hay un volumen también muy importante, y de 5 en adelante pues no hay, ¿cierto?, una gran cifra de productos. A ver, usted agrega, ¿no? Gobierno nacional es un capítulo, pero vamos por partes. El fenómeno del niño en este momento pues, ha causado también gran preocupación entre todos los caficultores. ¿Qué decirles a ellos, pero más que a ellos, digámoslo, al gobierno nacional, teniendo en cuenta de que pues es poco lo que se dice o lo que se manifiesta al mismo gobierno?
Hay algunas zonas del país en que el fenómeno del Niño, que no ha sido demasiado intenso, ha terminado generando un estrés hídrico que beneficia de alguna manera la producción, y en el momento en que se presentan unas lluvias importantes, hay unas florescencias muy lindas como las que se presentaron, la semana pasada en esta región nuestra del centro-sur de Caldas, bueno, y en otras regiones del país. Pero, si ese verano, si esa cantidad de calor, se continúa demasiado, lo que termina es afectando el fruto, porque ahí donde hay una florecita, hay después un fruto, pero si ese fruto no tiene el agua suficiente para desarrollarse, entonces se afecta, se vuelve un fruto, que no logra el objetivo de crecer, y por lo tanto al final recogen lo que se llama café averaneado, o sea, café veraneado, si se quiere también, que no va a pesar ni va a ser de la calidad, que se requiere. ¿Y cuánto es la producción? Generalmente que año tras año, y hagamos como una estadística que está entregando el país, ¿cómo va esa salida del producto nuestro hacia el exterior? Tenemos una situación que es compleja. Este país ha tenido momentos de unas producciones elevadas, de 15, 16 millones de sacos alcanzamos a tener. Pero después vino un declive muy importante que el año pasado se expresó en que escasamente llegamos a un poquito más de 11 millones de sacos. Y el año anterior, pues tuvimos un año con un poquito más de café, pero hay una situación compleja, y es que la producción nacional que necesitamos se ha visto afectada por las importaciones de café que se están haciendo al país. Entonces ahí hay unas 2 millones de sacos que vienen del extranjero, que no son producción nacional, que son pasillas fundamentalmente brasileras, peruanas, ecuatorianas, incluso cafés vietnamitas, etcétera. Y entonces tenemos un momento muy complicado para la caficultura colombiana, porque estamos corriendo el riesgo de que terminen una serie de mezclas en nuestro café que dañen nuestras calidades por un lado, pero que además el mercado interno, el mercado nacional, sea abastecido con cafés importados y no con cafés de producción nacional. Cada vez de que se habla de café parece que el panorama fuera más sombrío en los últimos años, por lo menos, teniendo en cuenta de que el territorio nacional ya se trabajan otros productos, inclusive que antes no había en las regiones. Hablemos en el departamento de Caldas, por ejemplo, con las famosas aguacateras. Ya no se trabaja el café, sino aguacate. Esto ha resecado la tierra, ha erosionado, ha causado cantidad de inconvenientes. El cafetero desesperado ahí busca una forma de vivir. ¿Qué hacemos? Hay una situación que tiene que ver con las aguacateras, todo el norte de Caldas, una buena parte del occidente, aquí un sector del centro-sur también, en Neira, etcétera, y también en el oriente del departamento, que voy a visitar este fin de semana. Voy a estar en Manzanares el sábado y en Marquetalia el domingo, hablando con caficultores que están afectados porque esas aguacateras están generando problemas graves para el agua de los que están más abajo del aguacate, que son cafeteros en lo fundamental, pero además tiene una incidencia en el problema de la mano de obra, que también influye, sobre el sector cafetero. No estamos diciendo con ello que no se genere mano de obra, no, pero sí estamos señalando que el aguacate tiene muchísimos problemas, succiona demasiada agua y puede llegar a crear unos problemas gravísimos de escasez del líquido vital para otras actividades, no solamente de carácter agropecuario, sino también de la vida, de la necesidad de agua, doméstica, de las gentes, que viven en los municipios que quedan o que se abastecen de esas fuentes de agua que se están mal usando, digamos, por parte de las aguacateras. Ahí hay un conflicto que no hemos logrado que el gobierno nacional y las corporaciones autónomas regionales logren comprender de verdad, para poder darle a eso un tratamiento que facilite
que todos puedan, ¿cierto?, estar en el territorio, pero que se guarde una relación de equilibrio con la naturaleza a fin de poder disfrutar de los bienes de la naturaleza misma. Mucho cafetero quiere conocer de qué es lo que está sucediendo. Lo ha dicho varias veces, gobierno nacional y su indiferencia. Yo diría lo grave de la indiferencia por parte de la institucionalidad cafetera y por parte del mismo Estado. Hay un capítulo especial y es al no tener activo inclusive esa protección al ingreso cafetero. Sí, hay problemas con Federación de Cafeteros que no responde como debería responder ante la crisis. De alguna manera se amaña, se amanguala, se junta con el gobierno, participa un poco de todas las cosas del gobierno, hace política y acuerdos, ¿cierto?, para impulsar los programas del gobierno y demás, y de alguna manera juega en esa relación, ¿cierto?, gobierno-federación, que hacen parte del manejo y de la administración de la herramienta más importante que tienen los cafeteros, que es el Fondo Nacional del Café, Claro. que es el fondo que respalda la compra, ¿cierto?, del café nuestro y que permite tener una garantía de compra por un lado y un precio de referencia para los cafés nacionales, para los cafés, ¿cierto?, que compran las cooperativas y que obligan de alguna manera a los compradores privados a estar por encima casi siempre de ese precio de referencia. Pero por el otro lado, también hay que señalarlo, esa acción de la federación no permite que exprese las necesidades de los productores. Ese es un problema que tenemos, por ejemplo, hoy con una serie de subsidios para fertilizantes que se escogieron solamente 93 municipios del país, de los 600 municipios cafeteros de Colombia. Y se escogió solamente algunos productores cafeteros, ¿cierto?, y no a todos los productores. Entonces es una política excluyente, porque además es una política que va dirigida a que sea mujer campesina, que sea joven rural, que sea, ¿cierto?, población LGBTI, negros, indígenas, ¿cierto?, etcétera, en una cosa que no tiene por qué ser, porque finalmente todos son productores cafeteros y a todos se les debería ayudar. Yo no me pongo a que a la mujer se le ayude, ni más faltaba, ni a los jóvenes. ¿Qué tal? Hay que ayudarles a todos, no excluyendo, ¿cierto?, unos sí, otros no, en una política que discrimina en lugar de favorecer y de arropar a todos los cafeteros. Los cafeteros, nuestras familias cafeteras, ¿cuál sería el diseño perfecto? Aunque ya me respondió ahora, en parte, pero el diseño perfecto de lo que tiene que ver con esa manera del Estado proteger las familias cafeteras. Yo pienso que lo que hay que diseñar es una política de protección integral al ingreso cafetero, que tiene que ver con un precio que sea un precio justo. ¿Qué quiere decir un precio justo? Que recoja los costos de producción de esa roba de café y le dé una utilidad, una ganancia al productor. La gente no puede seguir trabajando para perder o para pararse, ¿cierto?, en una carretera a ver quién le compra, ¿cierto?, su bulto de papa, o para pararse, ¿cierto?, con su maíz arrumado, ¿cierto?, en una vía, o no pueden estar en la condición en que estuvieron los yuqueros la semana pasada y la semana anterior, ¿cierto?, los productores de cualquiera otro de los productos, ¿cierto?, de Colombia. En el café eso no se ve porque el café es el único producto que tiene una garantía de compra, pero debería tener también, al igual que el resto de sectores de la economía agrícola del país, de los productores agrícolas, una política integral de respaldo. ¿En qué? En créditos baratos oportunos, ¿cierto?, en unas políticas de comercialización adecuadas, en unas políticas de incentivos, ¿cierto?, para el uso de fertilizantes tanto orgánicos, ¿cierto?, como químicos, en una política de ayudar para el control de plagas, para el manejo de agua, para el tratamiento de suelos. Es que aquí tenemos un problema muy difícil. Las dos partes más importantes de cualquier producción agrícola es la tierra, o sea, el suelo, que debe, ¿cierto?, oxigenarse, etcétera, protegerse, cuidarse, ¿cierto?, porque es el bien que permite la labor agrícola, y por el otro lado el agua. Y entonces con el agua nos inunda
o nos meten unas sequías horribles cuando nosotros tenemos un agua que si tuviéramos distritos de riego, pozos, jagüeyes, ¿cierto? Etcétera, etcétera, podríamos tener agua todo el tiempo, cultivar la tierra sin ningún problema todo el tiempo, tener, ¿cierto? Cultivos permanentes y demás. Pero desgraciadamente no hay una política integral agropecuaria porque en lo fundamental todo nuestro agro está sometido a unos tratados leoninos que se conocen como los tratados de libre comercio, que mucho daño le hacen, ¿cierto?, a la economía agrícola del país. Una política pública muy empobrecida que no rima en nada y para nada con, diría yo, con una ecuación que termina empobreciendo realmente el productor. El precio internacional va a la baja, el dólar está quietecito, no se mueve, está más quieto que el gobierno para invertir. Y el café, desde luego, a la baja. No es buen panorama. ¿Diría usted que esto motivará a lo último a unas marchas, a unas exigencias de parte de nuestras familias cafeteras? Seguramente, muy posiblemente, porque es que tenemos una situación que es muy horrible, Ariel. Es que los factores que definen el precio interno del café nada tienen que ver con el cafetero. Entonces, ¿cómo está en la bolsa de Nueva York? Los cafeteros nada tienen que ver con eso. ¿Cuánto vale el dólar en el mercado interno colombiano? Está bordeando los 3.900, 3.950, pues por debajo de 4.000 en todo caso, nada tiene que ver con los cafeteros. Un problema cierto de lo que se llama la prima de calidad o el diferencial cafetero, que se vino a tierra también. Entonces tenemos una situación en que pasamos de vender en el primer semestre del año pasado café a 2.200, 2.300, 2.400, 2.400.000, perdón, cierto, la carga a lo que se está vendiendo hoy, que es 1.400.000 y por debajo incluso por las calidades de los cafés. Entonces la situación es grave, o sea, el ingreso cafetero ha caído bastante y el gobierno nacional insiste en que no hay crisis y nosotros insistimos en que hay una crisis y en esa contradicción puede terminar habiendo movilización. Pero hace poco estuvieron ustedes, ¿cuándo fue? La semana pasada, en Tibío, hablando precisamente con los actores que hacen parte, digámoslo así, de ese hermoso panorama del café colombiano. ¿A qué conclusiones llegaron y quiénes se hicieron presentes? Sí, estuvimos en ese bello municipio del Cauca, queda a unos 20 minutos de Popayán. Es una tierra muy agradecida, muy bonita. Vinieron delegaciones, dirigentes, concejales, representantes de la administración municipal, participaron también directivos de los comités de cafeteros de 2 o 3 de esos municipios. Hablamos de todos estos asuntos, hicimos explicaciones, hablaron también unas 10, 12 personas, hicieron sus intervenciones, saludos, y lo que acordamos fue vernos el próximo 28 de febrero en la ciudad de Armenia. Pero tenemos algún lío, ¿cierto?, con el sitio donde nos vamos a reunir, entonces no sabemos exactamente si termine siendo el 6 de marzo. Pero cualquiera que sea de las dos fechas, vamos a Armenia, vienen cafeteros, ¿cierto?, de todo el país, pues de las zonas, ¿cierto?, más cercanas. Claro, venir desde la Sierra Nevada pues no es tan fácil, pero vamos a bregar a que haya delegaciones de Santander, Boyacá, Cundinamarca, el Huila, ¿cierto?, Tolima, toda la zona del Viejo Caldas, Cauca, Valle, Nariño, Antioquia, y con ellos definir si, el paso siguiente, qué es lo que vamos a hacer para ver si logramos que el gobierno nacional dé un fuerte respaldo a la producción cafetera y a los cafeteros. ¿Cuál sería el panorama de Colombia si el café ya no fuera el producto bandera? Problema gravísimo en las zonas agrarias, porque, a ver, el Producto Interno Bruto agrícola tiene en el café su primer generador de riqueza, son los primeros generadores de empleo en la nación. En el sector rural son más o menos el 27% del Producto Interno Bruto agrícola.
Y si se acabara, ¿cierto?, toda esa estructura, pues es obvio que zonas muy grandes, municipios enteros, quedarían sin ningún ingreso y las gentes en unas condiciones de pobreza y de miseria, destruido el sistema de transporte, acabado, ¿cierto?, el comercio, etcétera. Es imaginarse lo que significaría, ¿cierto?, quedarse sin ese producto que tiene dos condiciones que son muy básicas. Primero, es un producto de exportación y hay a quien vendérselo en el extranjero. Y segundo, es un producto que se siembra y se cosecha y hay a quien vendérselo. Hay quien lo compre, ¿cierto?, en el país. Entonces, esa doble condición de un producto interno que además se exporta, ¿cierto?, en su gran mayoría, le da una fortaleza. Esa fortaleza se puede perder, claro, no de un momento para otro, podría perderse si nosotros no hacemos una buena gestión de respaldo, si dejamos que la producción se siga hundiendo, si no aumentamos nuestra producción, sino que la disminuimos, y eso, claro, pues va a generar una situación de crisis en muchas zonas cafeteras del país. Yo espero que no suceda. Claro, usted lo decía ahora y lo acaba de decir nuevamente, pero pañitos de agua tibia, a veces inclusive los mismos defensores del capítulo café en Colombia, pues cuando se dedican a sobar solapas, como se dice, pues no dejan buenos resultados y queda aislado solo en el panorama el caficultor. ¿Cómo hacer entonces para despertar esa otra parte? Diría yo, un 50% de esa estructura de la cual el caficultor espera en las altas esferas de que se pronuncien a favor de él. Sí, desafortunadamente a ratos hay unos momentos de mucha soledad para los productores de café que no ven como salida, que no encuentran, ¿cierto?, cómo poder salvar su producción, su ingreso y demás. Pero también tienen la capacidad, cuando quieren, cuando lo han hecho, y lo han hecho varias veces en la vida del país, de tocarse, de movilizarse, de remozarse, ¿cierto?, y de buscar soluciones y de encontrar soluciones. Estamos en un momento de esos parecidos, ¿cierto?, al que vive el que se emborracha y al otro día tiene una resaca muy horrible, ¿cierto?, y no le dan ganas de nada, ni de levantarse, ni de hacer nada. Y en parte se está viviendo un poco esa situación en general en el país, y eso afecta obviamente al café. Pero yo espero que la resaca termine, que la actividad de defensa de sus derechos y de sus intereses renazca con todo el ahínco en las zonas cafeteras y agrícolas de Colombia. Lo que pensaría el gobierno nacional, Gustavo Petro, es la oposición, no están contentos, la crisis no existe. ¿Qué representaría en sí una marcha o una voz de protesta que se levante de parte de los caficultores y del campo en general, que en otrora fuera caballito de batalla para el mismo gobierno actual? A ver, nosotros somos de la idea de que este no es un problema de ser oposición o no ser oposición, no. Este es un problema de una realidad que el gobierno tiene que atender. Es simplemente así de sencillo, ¿cierto? No se trata de nada diferente a eso. Y por eso le estamos diciendo al gobierno: atienda la crisis, dele salida, ¿sí? La paciencia de los pueblos tiene un tope y siempre habrá una gota, ¿cierto?, que rebose la copa. Nosotros esperamos que el gobierno entienda y actúe antes de que esa gota rebose la copa y que después nos veamos en unas situaciones, ¿sí?, difíciles para el país y difíciles para las zonas cafeteras. Por eso hemos insistido con toda la paciencia, hablando con el gobierno, dando argumentos, presentando estudios, haciendo análisis, ¿cierto?, de la realidad, mostrando los costos de producción, ¿cierto?, señalando lo que pasa en la realidad, no allá en las oficinas del Estado, ¿cierto?, en Bogotá, ni lo que pasa, ¿cierto?, allá donde están pues los encargados, ¿cierto?, del manejo de organizaciones como Federación de Cafeteros. Eso no, estamos mirando, ¿cierto?, lo que sucede en la realidad de la vida de los cafeteros colombianos. Agradeciéndole mucho, y ya por último, pues, en un cronograma que nos trazáramos, ¿para cuándo sería aproximadamente las decisiones que se tomen para hacerse sentir al gobierno nacional y decirle: mire, que
sí necesitamos un cambio y verdaderas políticas públicas a favor del producto bandera de los colombianos, el café colombiano. La ruta la trazan los cafeteros mismos. Los dirigentes, ¿cierto? Simplemente estamos ahí, al lado de ellos. En la medida en que el estado de ánimo de los caficultores, su decisión de lucha, su capacidad de movilizarse, su deseo, ¿cierto?, de hacerlo, se dé, estaremos ahí acompañando, ¿cierto?, esa movilización. Nosotros no podemos decir, no, es que tal día, ¿cierto?, nos vamos a mover, porque así no funciona. Así no funciona la lucha de los pueblos, ni la lucha de la gente, ni las luchas sociales funcionan de esa manera. Deben darse unas condiciones objetivas, que yo creo que en buena parte están, pero deben darse también unas condiciones subjetivas en cuanto al estado de ánimo y la voluntad de la gente. Si no se dan ambas cosas, las condiciones objetivas, una pobreza, una miseria, ¿cierto?, una crisis de ingreso, etcétera, etcétera, que puede profundizarse todavía más. Y si no se da también unas condiciones subjetivas en las que la gente desee, quiera, sienta la necesidad de movilizarse, pues no habrá movilización. Entonces un poco es tener paciencia, estar al lado de la gente, y en la medida en que la gente quiera hacer cosas, hacemos cosas. Si la gente decide no hacer, nosotros no podemos tampoco salir a la aventura, salir a la locura, salir, ¿cierto?, a hacer cosas aisladas sin tener un vínculo real, ¿cierto?, con lo que la gente quiera hacer. Con paciencia, con persistencia, con resistencia, alcanzaremos el objetivo de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los caficultores colombianos. La última pregunta, porque no me puedo olvidar, y es de que, o escapar mejor, y es el plan de desarrollo del gobierno nacional. ¿Cómo está, digámoslo así, en esa trazabilidad que debería estar con los cafeteros? Recogió muchas cosas del viejo gobierno, realmente. O sea, ahí hubo una cantidad de políticas, ¿cierto?, sí, que siguen siendo las mismas, que vienen de atrás y que no tienen cierto mayores... No hubo cambio. No, en eso hay muchas cosas que no tuvieron ningún cambio. Hay otras que sí son muy preocupantes, que tienen que ver con esa idea de los asuntos, de que hay que priorizar, ¿cierto?, en la lucha contra el cambio climático, y en ese sentido es increíble, ellos que tanto hablan de eso tampoco respaldan, ¿cierto?, a los agricultores que tienen en este momento esas situaciones tan graves. Entonces vemos como zonas en las que se necesita que se hicieran distritos de riego, ¿cierto?, que se haga reservorios de agua, etcétera, nada se ha hecho, pero también de igual manera tampoco se están elaborando unas políticas que permitan contener, ¿cierto?, el daño que pueda causar este verano o este fenómeno del Niño, que ha sido tan grande y que puede ser mucho más grande, para proteger, digamos, ¿cierto?, a los agricultores. Entonces hay un montón de políticas allí alrededor de eso, del cambio climático, etcétera, que realmente no tienen ningún resultado práctico, concreto, ¿cierto?, efectivo, eficiente, que permita a uno decir aquí realmente hay un cambio en el comportamiento.